Bienvenidos a su programa Conflictos y Verdades, a una nueva sesión para aclarar algunas dudas que tenemos respecto a nuestro caminar y a cosas que se presentan en la vida. En esta ocasión quiero dar la bienvenida aquí al panel que me acompaña. Dios los bendiga, muchas gracias por estar aquí presentes en este hermoso día para poder compartir este tiempo. De igual manera, quiero dar la bienvenida a todos quienes nos siguen a través de la señal de Facebook. Otros están interconectados a través de Zoom. Dios los bendiga en este tiempo maravilloso de edificación. Bienvenidos a este programa. Posteriormente estaremos viendo la manera en cómo podemos interactuar entre todos y pues sin más, tengo que decirles que nos vamos a adentrar en un tema un poco escabroso. El tema referido a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y estoy queriendo marcar muy bien el límite porque es un tema que definitivamente es tremendamente amplio. Así que, sin más que decir, vámonos a leer la palabra de Dios en este día. La Biblia dice en Hebreos 13, versículo 4, lo siguiente. Nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este es un versículo que definitivamente resume la visión cristiana acerca de las relaciones sexuales y lo deja claramente establecido y señala elementos importantísimos como el lecho sin mancilla, que significa que la cama matrimonial debe ser un lugar limpio y santo, es decir, debe ser guardada y preservada de toda infidelidad. Pero a los fornicarios y adúlteros, dice muy claramente, ¿no es cierto?, no deja lugar a dudas, significa que es posible hacer mal uso de ese regalo que Dios nos dio, ese regalo que es el sexo. De manera tal que con esta introducción vamos adelante a las primeras inquietudes que tenga nuestro público aquí presente. Yo quisiera hacer una pregunta. Una pareja que conviven y no son casados, ¿son una relación sexual que vive en pecado? Bueno, es importante que nosotros leamos todo, como les digo, este programa lo que hace es ver las cosas a través de la lupa de la palabra. Obviamente nos toca ver, lamentablemente, personas que viven de esa manera, que conviven sin estar casados. Definitivamente eso está reñido dentro de la palabra de Dios. Es algo que no debería darse, ¿no es cierto?, en la iglesia, en particular. Sin embargo, sabemos que se da, porque hay gente que llega, ¿no es cierto?, y está en ese tipo de condición. Entonces, en definitiva, si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra, estas personas sí están fuera, ¿no es cierto?, del tema, y se podría decir que son relaciones fuera, ¿no es cierto?, lo dispuesto por Dios. Por eso les pedimos, cuando algo así sucede, a esas personas que miren su caminar y decidan, ¿no es cierto?, o se casan o en definitiva, ¿no es cierto?, se separan. Cada caso es un caso particular. Generar una idea generalizada es muy peligroso porque hay distintas aristas. A veces ya hay hijos de por medio. Entonces ya las cosas, ¿no es cierto?, no son tan fáciles de decir, sepárese, continúe, no vuelva, etcétera, etcétera, ¿no? Pastor. Sí, amado. Sé que estamos hablando en base a fuera del matrimonio, pero me surge una pregunta. Dentro del matrimonio, ¿qué sí está permitido y qué no? Bueno, vamos a hacer una excepción con tu pregunta, porque obviamente tal cual tú lo dices, ¿no es cierto?, me estás haciendo una pregunta que se refiere al sexo dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido? Pues dentro del matrimonio yo creo, ¿no es cierto?, que la actividad sexual ha sido creada para regocijo de la pareja. Por ende, ¿no es cierto?, los límites de qué está permitido o qué no está permitido yo creo que los ponen ellos.
porque esto es algo que sucede en la intimidad entre ellos. Sin embargo, hay conceptos que tienen que ver con el uso natural de las cosas, ¿no es cierto? O sea, la boca ha sido diseñada para ingerir alimentos, para respirar, para hacer buchadas, ¿no es cierto? No para otro tipo de temas, pero la decisión particular, ¿no es cierto?, es de cada quien, en cada hogar. Sin embargo, yo tendría mis límites. Yo creo que cada persona pone sus límites a esto. No olvidemos de que este es un campo que ha sido tremendamente atacado por toda la información, por toda la pornografía y todas las cosas que el mundo hoy día maneja como algo natural. Y definitivamente corren incluso cosas que van en contra incluso del diseño de Dios. Creo que está relativamente contestada tu pregunta. Sí, pastor, gracias. Amén, amado. ¿Alguno más de los panelistas tiene alguna otra pregunta en este día? ¿Alguna otra inquietud? Pastor, sé que el tema es la sexualidad dentro del matrimonio, pero pensando más como en la sociedad, desde la segunda ola del feminismo ha habido más abiertamente como que habla de la sexualidad en la sociedad, sobre todo entre las mujeres, porque antes se condenaba a una mujer promiscua, pero se alababa a un hombre promiscuo, no en la iglesia, en la sociedad. Sin embargo, hoy en día mucha gente en el mundo está hablando más de la sexualidad, pero parece que la iglesia se está quedando atrás. ¿Usted por qué piensa que es tan tabú hablar de la sexualidad en la iglesia? Bueno, definitivamente el hecho de que haya este programa y estemos hablando de ello te demuestra de que no es tabú. ¿No es cierto? Definitivamente es algo que lo estamos encarando y lo hemos encarado siempre de frente. Muchas de las cosas que parecen, ¿no es cierto?, que la iglesia estuviera tomando, estuviera a la retaguardia en muchos de estos tipos de temas, se debe exclusivamente al uso de medios de comunicación, ¿no es cierto?, con cierto tipo de tendencias, y tú sabes, aquello que se le pone publicidad, ¿no es cierto?, genera cierto tipo de enfoques. Entonces hay otro tipo de intereses detrás de ello, ¿no es cierto?, que desvirtúan lo que genuinamente, ¿no es cierto?, se hace. Nuestra postura es, nosotros no obligamos, no inducimos, pero dentro de la libertad que nos corresponde ejercer como seres humanos, tenemos una posición al respecto, y esa posición está basada en los conceptos bíblicos que hay en la palabra de Dios. Cuando se dice movimiento feminista, ¿no es cierto?, habrá que definir qué se entiende por el movimiento feminista, si es que vamos a hablar de ello. Entonces, ¿para qué? Para tener enmarcado precisamente este tipo de ámbito donde se celebran este tipo de cosas. Hay un aspecto que yo sé que a los jóvenes, por ejemplo, les llama la atención, y es el aspecto, por ejemplo, referido, y especialmente a muchos de los jóvenes, y en particular a los jóvenes cristianos, es el aspecto referido hasta dónde es el límite de las caricias que se pueden dar cuando están saliendo en una relación de enamoramiento, si es enamoramiento inicial, si es enamoramiento más profundo, ¿no es cierto? Y algunos hasta me decían, ¿no es cierto?, pastor, ¿y qué hay de las caricias, incluso, ¿no es cierto?, en áreas que no, bueno, ustedes ya saben a qué me refiero. Es que no me gusta ponerme rojo delante de las cámaras. Pero, por ejemplo, son cosas de que ellos hablan. Hay unos temas que son tremendamente importantes. ¿Partir de qué cosa? De que el sexo es idea de quién. El sexo es idea de Dios. ¿Ok? El sexo es idea de Dios. Hay cosas que Él nos ha permitido, por ejemplo, podemos comer en conjunto, podemos compartir tiempos de comida, de alimentos, de ingerir alimentos, de ingerir bebidas, pero hay cosas, ¿no es cierto?, de que están destinadas a estar reservadas. ¿Y están reservadas para qué? Para la intimidad entre el esposo y la esposa. Hay aspectos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con qué, por ejemplo, con el tema del compromiso, con el tema de lo que vierto, de lo que hablo. Es muy importante, ¿no es cierto?, que cuando una persona, ¿no es cierto?, a una persona se la conoce por lo que dice. La palabra especialmente la palabra de un hombre, tiene un valor. Un hombre se respeta por las palabras que él emite y por la manera en cómo actúa conforme a las palabras que él habla. La integridad que demuestra entre lo que habla y lo que vive. Por eso es tan importante de que cuando celebra un compromiso con su amada, hable y se comprometa. Por eso yo les digo muchas veces cuando vienen jóvenes a pretender que se los case, le digo, ¿no es cierto?, estás consciente de lo que vas a hacer, porque va a comprometerse con esa persona, ¿no es cierto?,
Y cuando te comprometes, la Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no, definitivamente. ¿Y sabes lo que vas a pronunciar ahí en el altar? ¿Sabes a lo que te vas a comprometer? Porque estamos invocando el nombre de Dios, le estamos diciendo que la presencia del Señor está ahí y tú te estás comprometiendo a honrarla, ser fiel, respetarla, ayudarla a crecer, amarla, etcétera, etcétera. Estás consciente de todo lo que vas a decir en ese lugar y el compromiso que estás asumiendo, porque no lo vas a hacer delante de mí. Has invocado el nombre de Dios y lo estás haciendo delante de Él. ¿Entiendes la profundidad de aquello, de lo que implica poner tu palabra en algo? Porque a un hombre se lo respeta por las palabras que dice y por cómo vive lo que dice, porque esas palabras las convierte en acción. Entonces, cuando yo me comprometo, cuando yo le digo a alguien, te amo, ¿no es cierto? Entonces, esas palabras significan, ¿no es cierto?, de que realmente me ama. ¿Me entiendes? Entonces son elementos que son muy importantes. Y eso nos lleva a algo más importante, el tema del carácter y el tema del respeto. Imagínense, ¿no es cierto? O sea, alguien buscando obtener qué tipo de intereses tiene, ¿no es cierto?, al acceder a zonas que sabemos que luego van a provocar cierto tipo de desajustes en el comportamiento de mi pareja, a quien digo amar. ¿La estaré respetando? ¿La estaré amando? ¿O me estaré queriendo beneficiar? Es muy posible que haya confundido el concepto del amor con el concepto de la lujuria. Entonces he de tener muy claras las cosas, porque la lujuria busca beneficio para uno, en cambio el amor busca edificar a la otra persona. Entonces hay cosas que tienen que nacer, ¿no es cierto?, de la esencia de nuestra relación, para que éstas no se susciten en nuestro caminar y no sea el medio quien ponga en nuestra cabeza una determinada manera de pensar y por ende de actuar. Es una maravilla cuando un hombre y una mujer se guardaron y llegaron, ¿no es cierto?, al día en que sellaron su compromiso y su pacto de amor, y celebran y se casaron, y luego cuando caminan en ello son una bendición para los suyos. Entonces hay elementos, ¿no es cierto?, que hay que tocarlos, y no se trata de modernidad, se trata, ¿no es cierto?, de principios y valores, se trata de cómo miramos nosotros la vida. Y si nos equivocamos, pues que la enmienda sirva de ejemplo. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones tengan una manera diferente de ver las cosas y de apreciar los conceptos como la virginidad y el cuidar a tu amado o a tu amada. Porque si verdaderamente amo, voy a cuidarla. Y si ella verdaderamente me ama, me va a cuidar. Porque sabe que eso puede abrir puertas a que luego tengamos que tratar liberaciones y otro tipo de cosas. Pastor, siguiendo su punto de lo que estaba hablando ahorita, ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, que no conocía al Señor y tuvo relaciones o fue promiscuo y después se convierte al Señor y quiere guardarse, digamos, desde ese punto en adelante para el matrimonio, pero ya no es virgen, por decirlo así? ¿Qué dice la palabra al respecto? Bueno, o sea, más que nada tenemos que utilizar el criterio, ¿no es cierto?, que todo es hecho nuevo. Si viene el arrepentimiento habrá que tratar, ¿no es cierto?, cómo fue esta situación, para poder ayudarle a que no hayan traumas, que no haya otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Muchas veces ese tipo de relaciones luego terminan, ¿no es cierto?, provocando abortos, provocando otro tipo de cosas. Dense cuenta, ¿no es cierto?, cuando las cosas son hechas transparentes, el sexo dentro del hogar, ¿no es cierto?, es para gozo y alegría, no para preocupación y culpa. Cuando las cosas se hacen en lo oscuro y se hacen, ¿no es cierto?, detrás, a las espaldas de la sociedad, generalmente generan culpa, generan, ¿no es cierto?, buscan la oscuridad, buscan tapar, ¿no es cierto?, su accionar. Así que si hay personas que vienen así, bueno, pues, o sea, cuando vinieron, ¿no es cierto?, los ayudaremos a que traten sus vidas y ayudarlos a que, ¿no es cierto?, enderecen sus caminos, y tienen que enderezarlos. Y si ellos ya los enderezaron, pues mucho mejor todavía. Pero de todas maneras, siempre hay que tratar las vidas para ver si no dejaron algún tipo de secuelas. De eso trata, ¿no es cierto?, el pastoreo, de edificar las vidas. Y de bendecirlos y ayudarles a ser exitosos en lo que la palabra de Dios promete para todos los cristianos.